Siempre lo supe. No fue alguien que me lo dijera. Fue algo que creció conmigo, en silencio, latiendo bajo mi piel como un segundo corazón. Desde pequeña, tuve la inquietante certeza de que llevaba algo más grande que mis propios pasos. Un peso invisible. Una llamada sin voz. En el mundo, sobrenatural. Algunos destinos no piden permiso para existir. Simplemente se imponen. Fui heredero de algo que nunca vi, de un nombre que no me protegió, de un linaje que llegó sin palacio, sin escolta, sin explicación. Sangre real, vida ordinaria. Esta contradicción lo moldeó todo. Mientras otros niños buscaban pertenecer a un grupo, yo observé la embalar desde lejos. Sentí que había un espacio reservado para mí, pero no estaba allí. Era como participar en un romance sobrenatural sin saber quién era la otra parte de la historia. El mundo seguía, simple, predecible, pero dentro de mí había ruinas antiguas, símbolos que no entendía, ecos de mitologías demasiado antiguas para mi edad. Sentía la luna de otra manera, no con fascinación, sino como una responsabilidad. Y eso no es poético cuando eres demasiado joven para llevar tu propio nombre. Me pregunté, en silencio, sobre algo que nadie parecía capaz de responder. Si soy importante, ¿por qué me dejaron atrás? Esta pregunta no nació de la ira, nació de un razonamiento frío y lógico. Historias de lobos, romances paranormales. Los herederos están protegidos, formados, preparados. Pero yo crecí aprendiendo a pasar desapercibido, a no ocupar espacio, a no esperar reconocimiento. La pasión, cuando surgía, siempre se contenía, porque desear demasiado significaba recordar lo que nunca llegaba. El abandono no era una herida abierta, era una arquitectura, una forma de existir. Sentí el llamado del linaje como un susurro constante, pero no había nadie que lo interpretara. Ningún padre, ningún mentor, ningún alfa que dijera: así es como sobrevives siendo quien eres. Así que sobreviví de la única manera posible, fingiendo que no importaba. Pero en sobrenatural negar no borra, solo pospone. Cada simple decisión en mi vida cotidiana tenía un trasfondo épico que intentaba ignorar. Cada pequeña victoria parecía insuficiente para la sangre que corría por mis venas. Un heredero sin trono es alguien que vive dividido. Una parte de mí quería ser invisible. La otra parte sabía que era imposible. En ciertos momentos sentí pasión del despertar del linaje, no por alguien, sino por un lugar que nunca he visto. Un territorio que me reconocería. Un embalar que respondiera a mi olor, a mi voz, a mi presencia. Eso no te reconforta. Te exige. Porque si hay un lugar para ti, también hay una razón para que no estés ahí. No odié a la persona que me dejó. Odiar requiere demasiada energía. Simplemente organizaba los hechos como quien dibuja un mapa. Linaje confirmado, ausencia total de estructura, silencio como herencia. En última instancia, esto moldeó mi forma de amar, luchar y existir. Romance de hombres. Loboel heredero suele forjarse con la formación. A mí me forjó la carencia, y la carencia enseña cosas que nadie elige aprender. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que cargar con algo grande sin protección requiere una adaptación específica, un cambio interno, una especie de armadura invisible. Aún no sabía cómo nombrarla, pero sentía que nacía en mí una regla silenciosa. La dependencia es peligrosa, esperar es un riesgo. Si nadie venía, entonces tendría que arreglármelas sola. No por orgullo. Nunca se trató de orgullo. Se trataba de supervivencia emocional. Y sin darme cuenta, ya estaba construyendo el mecanismo que definiría todo lo que vendría después. Algo dentro de mí empezaba a cerrarse, no como una debilidad, sino como una estrategia. Y esta decisión, aún inconsciente, ya me indicaba el siguiente capítulo de mi historia.
No me desperté un día decidido a ser autosuficiente. Eso es lo que la gente idealiza después, cuando miran desde fuera y llaman fortaleza a lo que en realidad era necesidad. La autosuficiencia no nació del orgullo, sino del silencio, del espacio vacío donde alguien debería haberse quedado. En el mundo, tonto, sobrenatural, especialmente en los viejos historias de lobos, la ausencia no es neutral. Moldea, educa. Enseña lecciones demasiado duras para quienes aún están aprendiendo a existir. Aprendí desde muy joven a no pedir. No porque pedir estuviera mal, sino porque pedir y no recibir crea un dolor que no sana bien. Así que ajusté mi comportamiento. Reduje las expectativas. Reorganicé el deseo. Romance sobrenatural. La pasión suele describirse como compromiso. Para mí, el compromiso siempre sonó a riesgo. Y el riesgo, cuando creces sin red de seguridad, es algo que evitas. No esperé. Actué. No confié. Calculé. Esa se convirtió en la regla. Ese se convirtió en el método. Mientras otros lobos jóvenes buscaban la aprobación de embalarme, entrené para no necesitarla. Observé cómo se formaban los vínculos y cómo se rompían. Y concluí que la dependencia era una debilidad estratégica. Historias de lobos, romances paranormales, hablan mucho de lealtad, de pertenencia, de la calidez del grupo. Pero nadie habla de lo que sucede cuando esa calidez nunca llega. Aprendes a generar tu propio fuego, aunque te queme por dentro. Ganar solo se convirtió en un hábito. No por placer, sino por previsibilidad. Cuando ganaba solo, no había sorpresa, no había posibilidad de rendirse. La victoria no desaparecía de la noche a la mañana, permanecía, y eso me daba una extraña sensación de control en un mundo sobrenatural, donde casi todo parecía decidido ante mí. Cada logro solitario reforzaba la idea de que no necesitaba a nadie. La reforzaba, pero no la curaba. Solía decirme que era libre, que no le debía nada a nadie, que mi linaje, mi sangre, mi destino, todo eso era asunto mío. Pero la libertad construida sobre el miedo no es libertad, es contención. Es sobrevivir reduciendo el espacio para el sentimiento romance, de hombres lobo. La pasión a menudo derriba barreras. En mí, golpeaba y rebotaba. Lo sentía, sí, pero siempre con el freno puesto. Amar demasiado significaba ceder demasiado poder. Y ya sabía lo que pasa cuando alguien tiene el poder suficiente para irse. La autosuficiencia se convirtió en mi lenguaje. Mi cuerpo lo decía. Mi postura. Mi silencio. Yo era el lobo que no pedía ayuda, que no pedía refuerzos, que resolvía los problemas antes de que nadie se diera cuenta. Embalar respeta eso, pero también distánciate. Porque nadie se acerca a alguien que parece no necesitarlo. Y yo me sentía exactamente así, completa, resuelta, cerrada. Excepto que había un costo invisible. Cada vez que decidía no preguntar, algo dentro de mí se contraía un poco más. Cada vez que decidía no esperar, me distanciaba de la posibilidad de una grata sorpresa. Sobrenatural era un acto de equilibrio, y me estaba inclinando demasiado hacia un lado. Aún así, era cómodo, predecible, seguro. O al menos eso me decía. En el fondo, sabía que esta fuerza tenía fecha de caducidad. Vivir como si fuera autosuficiente en un mundo de ataduras no puede durar para siempre. Pero admitirlo significaba enfrentar el origen de esta defensa, lo que me enseñó que la dependencia era peligrosa, la ausencia que me entrenó mejor que cualquier maestro. Y sin darme cuenta, mientras reforzaba esta armadura, otra lección se escribía en silencio. Una lección aún más profunda, más fría y más definitiva. La ausencia no solo me había enseñado a sobrevivir, se estaba convirtiendo en mi principal maestra. Mientras otros niños aprendían a confiar, yo aprendía a calcular. No fue una decisión consciente, sino adaptación. Sobrenatural, la ausencia no es solo una carencia. Se convierte en un método. Enseña mediante la repetición.
Enseña observando quién se queda y quién se va. Enseña mostrando que las promesas son demasiado frágiles para sostener una vida. Romance sobrenatural. Hablan mucho del destino y del encuentro. Poco se dice del intervalo entre ambos, ese espacio vacío donde uno debe aprender a sobrevivir sin garantías. Crecí demasiado rápido, no físicamente, sino internamente. Mientras otros aún probaban sus límites emocionales, yo ya los conocía. Sabía cuánto podía sentir sin comprometerme. Sabía cuánto podía confiar sin perder el control. Para mí, las emociones nunca fueron algo para expresar. Eran variables que debía gestionar. Historias de lobos, romances paranormales. El lobo joven se deja guiar por la manada, por los ancianos, por la mirada atenta de quienes ya han recorrido el camino. A mí me guió el silencio. Y el silencio no aconseja, solo observa mientras aprendes de tus errores. La ausencia me enseñó que la dependencia crea deuda emocional, que la espera crea expectativas. Esas expectativas crean frustración. Así que acorté el proceso antes de terminar. No creé expectativas. No creé vínculos profundos. No creé espacio para lo inesperado. Eso parecía madurez. Y todos a mi alrededor lo llamaban así. Decían que estaba centrada, fuerte, fría, a veces, pero eficiente. En el mundo, sobrenatural. Menudo se confunde la eficiencia con el liderazgo. Acepté el elogio, aun sabiendo que provenía de una fuente distorsionada. Confundí madurez con fortaleza, porque nadie me enseñó la diferencia. Nadie me dijo que madurar demasiado rápido tiene consecuencias. Romance de hombres lobo, la pasión, suele ser el catalizador de la transformación. En mí, surgió como una amenaza, algo que podía romper el equilibrio que con tanto cuidado había construido. Así que la mantuve bajo control. La sentí, sí, pero la filtré, la medí, me la guardé para mí. Amar demasiado significaba exponerme. Y exponerme, ya lo sabía, era peligroso. A embalar vieron en mí a alguien confiable, alguien que no se desmoronaba, alguien que aguantaba cuando todo parecía inestable. Pero lo que nadie comprendía era que esta estabilidad provenía de la contención, no de la integración. No estaba completo, estaba organizado. Hay una diferencia. Sobrenatural y yo, que no se integra, termina manifestándose de otra manera. Más tarde, con más fuerza. Aún no lo sabía, pero se acumulaba. La ausencia también me enseñó a observar a las personas como sistemas. Analicé patrones. ¿Quién promete demasiado? ¿Quién desaparece con facilidad? ¿Y quién se acerca demasiado rápido? Esto me hizo preciso y peligroso, porque cuando comprendes demasiado bien el comportamiento de los demás, empiezas a quedar fuera del juego emocional. Te conviertes en espectador de tu propia vida. Romance sobrenatural. Eso es lo contrario de lo que exige la magia. La magia requiere presencia. Presencia completa. Presencia vulnerable. Solo ofrecía control. Había noches en las que sentía algo diferente. Una incomodidad que no provenía de la luna, ni de la sangre, ni del linaje. Provenía de la sensación de estar demasiado preparada para alguien tan joven. Como si me hubiera saltado pasos esenciales. Como si la ausencia me hubiera robado algo que ni siquiera podía nombrar. Aún así, seguí adelante, porque la ausencia también enseña persistencia. Te enseña a continuar incluso sin respuestas. Te enseña a seguir adelante incluso cuando el camino parece improvisado. Sin darme cuenta, mientras lo llamaba fuerza, algo dentro de mí empezaba a temer algo más. No al abandono en sí, eso ya lo sabía, sino a la posibilidad de repetir lo que me había moldeado. Porque, si la ausencia me moldeó tan bien, ¿qué me impediría algún día convertirme en eso para alguien más? Y esa pregunta silenciosa empezó a tomar forma, no como una acusación, como una sombra con nombre, una sombra que no me atacaba, simplemente caminaba detrás de mí, pacientemente,
esperando el momento oportuno para rebelarse. No crecí odiando a mi padre. El odio exige presencia, exige conflicto directo, exige memoria compartida. Lo que existía entre nosotros era algo más, un vacío con nombre, una ausencia tan constante que dejó de doler profundamente y empezó a pesar como una atmósfera. En el mundo sobrenatural hay fuerzas en acción, incluso cuando son invisibles. Él era así para mí, una sombra. Nada amenazante, nada protector, simplemente inevitable. Su nombre circuló como un símbolo antiguo, de esos que aparecen en historias de lobo susurrado en voz baja alrededor del fuego. Un nombre más grande que cualquier gesto que haya recibido. Más grande que cualquier recuerdo posible. No mucho romance sobrenatural. En el pasado, la figura paterna solía ser el pilar, el alfa que guía, el rey que prepara al heredero, el guardián de la tradición. La mía era un eco, un título sin cuerpo, un lugar vacío en la mesa que nadie comentaba, pero todos respetaban. No idealizaba. Idealizar es peligroso cuando no hay pruebas. Tampoco odiaba. El odio crea vínculos. Y había aprendido a vivir sin ellos. Observaba, evaluaba, almacenaba la información como quien estudia un fenómeno natural. Existía, influía en el entorno, pero no interactuaba directamente conmigo. Aún así, su ausencia moldeó mis decisiones. Historias de lobos, romances paranormales. La sangre llama, incluso cuando no quieres oírla. A veces me preguntaba cómo alguien podía estar tan presente sin haber estado nunca allí. La respuesta estaba en los detalles, en el respeto silencioso de embalar en las miradas que cambiaban de tema al surgir el tema, en la forma en que ciertas puertas nunca se cerraban del todo para mí, ni siquiera sin explicación. Llevaba el apellido como quien lleva una espada envainada. No cortaba, pero siempre estaba ahí. Recordatorio. Advertencia. El miedo no era suyo. El miedo era mío. ¿Y si soy como él? Esta pregunta no nació de la ira, sino de la fría lógica. Si la ausencia era el lenguaje que él eligió, y si yo estaba aprendiendo también de ella, ¿qué me impediría repetir el patrón? Romance de hombres lobo el mayor conflicto, rara vez es externo. Es la herencia invisible, aquella que se transmite por la sangre sin pedir permiso. Observé mis propios comportamientos con precisión quirúrgica, la facilidad con la que podía distanciarme, la precisión emocional, la capacidad de cortar lazos antes de que se volvieran demasiado profundos. Todo esto parecía fortaleza, hasta el momento en que comencé a reconocer el patrón. No era solo defensa, era semejanza, y eso me molestaba más que cualquier abandono pasado, porque abandonar a alguien implica irse. Estaba aprendiendo a no llegar nunca. A pasión, cuando apareció, se estrelló contra ese muro invisible. Quería sentirlo, pero también controlarlo. Quería acercarme, pero mantener la salida despejada. En el mundo sobrenatural, especialmente en los vínculos de embalar, esto crea tensión, porque el lobo percibe cuando alguien está completo y cuando alguien es solo la mitad. Estaba presente en cuerpo, pero ausente en la entrega, exactamente como la sombra que me precedió. Nunca busqué respuestas directamente. No fui tras mi padre exigiéndole explicaciones. Su ausencia me enseñó algo más. Las respuestas no garantizan el cambio. Lo que temía no era lo que él hacía, era lo que él representaba como una posibilidad futura. Un espejo que no pedí, pero que estaba ahí, silencioso, persistente. Había noches en que sentía su peso con más claridad, no como dolor, sino como una advertencia, como si algo dentro de mí me dijera, prestar atención, porque no sobrenatural. Ignorar los patrones heredados es la forma más rápida de repetirlos. Aún no sabía qué haría con esta conciencia. Solo sabía que existía, y que, tarde o temprano, tendría que afrontarla. Sin confrontación, sin acusaciones, solo la verdad. Y esta verdad
que aún desconocía, encontraría un lugar inesperado para manifestarse. Un lugar donde nada se oculta, donde ninguna sombra perdura. Un espacio donde el cuerpo habla antes que la mente y donde el control adquiere otra forma. No entré a la arena para que me vieran. Nunca se trató de aplausos, de nombres que se gritaran ni de reconocimiento. En Valar me uní porque allí todo era honesto, crudo, directo, en el mundo, sobrenatural. Hay pocos lugares donde la verdad no se esconde tras símbolos o discursos. La arena es uno de ellos. Los golpes no mienten. La sangre no interpreta. El impacto es real o no lo es. Y para alguien que creció interpretando silencios, eso tenía sentido. En la arena no había padre ausente, ni linaje misterioso, ni preguntas sin respuesta. Solo existía el ahora, el peso del cuerpo, la respiración entrecortada, la mirada del otro lobo midiendo la suya. Historias de lobos, romances paranormales, hablan mucho de honor y tradición, pero poco de este espacio primordial donde todo se resuelve sin palabras. Para mí, la arena se convirtió en un lenguaje, el único en el que no necesitaba explicar nada. Allí, no necesité preguntar, no necesité esperar, no necesité confiar. Todo lo que había aprendido en la ausencia encontró su utilidad. La autosuficiencia dejó de ser una defensa y se convirtió en una ventaja. Cada golpe bien calculado era una sentencia completa. Cada esquiva, una respuesta. Cada victoria solitaria reforzaba algo dentro de mí. Aquí nadie abandona la lucha a mitad de camino. La victoria no desaparece. Permanece en el cuerpo, en la memoria muscular, en el respeto silencioso. Sentí el pasión de la lucha de una manera diferente, no como furia descontrolada, sino como concentración absoluta. Un estado donde el mundo se encoge hasta encajar en dos cuerpos y un destino inmediato. En romance sobrenatural, la pasión suele asociarse con el amor. Para mí, también existía ahí, en la confrontación. Una especie de intimidad brutal, donde conoces a la otra persona a través del impacto, el ritmo, la resistencia. No hay mentiras cuando alguien intenta derribarte. A Valar empezó a mirarme de otra manera. No con cercanía, sino con respeto. Yo era constante, predecible en el mejor sentido. Entraba, resolvía problemas y me iba. No formé vínculos. No celebré en exceso. No lo necesitaba. El estadio me dio algo que ningún vínculo había logrado hasta entonces: control. Y el control, para alguien que creció sin protección, es una forma de seguridad emocional. En el mundo sobrenatural, esto es peligroso porque el control puede convertirse en adicción. Allí no era un heredero sin trono. No era la sombra de nadie. Era una presencia total. Cada lucha era una prueba de que podía existir sin depender de nada más que de mi propia preparación. Romance de hombres lobo dicen que un lobo encuentra su lugar cuando acepta a la manada. Encontré mi lugar en un círculo de piedra y sangre, donde nadie prometió quedarse, solo luchar. Pero había algo que evitaba confrontar. La arena funcionaba porque era limitada: principio, desarrollo y final. Entrar, luchar, salir. No exigía continuidad emocional, no exigía vínculos. Era lo opuesto a lo que la vida exterior empezaba a exigir. Porque fuera de la arena, el mundo sobrenatural no se resuelve en rondas. Las historias del lobo se desarrollan en capas, a través de la coexistencia, a través de decisiones repetidas. Percibí, en ciertas miradas, algo más allá del respeto: expectativa, como si el espacio se estuviera quedando pequeño para lo que llevaba, como si mi control comenzara a atraer atención no deseada. Historias de lobos, romances paranormales. La arena es un ritual, no el destino. Lo sabía, pero ignorarlo era más fácil que admitir que ese espacio simplemente posponía lo inevitable. Había noches en las que, incluso después de la victoria, sentía un extraño vacío. No frustración, sino inquietud. Como si mi cuerpo estuviera satisfecho, pero algo más profundo permaneciera alerta.
La arena me dio claridad, pero no respuestas. Me dio control, pero no significado. Aún así, regresé, porque mientras estuviera allí, nadie podría sorprenderme. Nadie podría abandonarme. Nadie podría exigirme más de lo que estaba dispuesto a dar. Sin darme cuenta, ese lugar empezó a hacer algo peligroso: definirme. Y cuando un espacio empieza a definir quién eres, el mundo encuentra la manera de intervenir. Sobrenatural, especialmente en un romance sobrenatural. Cuando se trata de linaje y destino, nada que crece demasiado pasa desapercibido durante mucho tiempo. Aún no lo sabía, pero el escenario estaba a punto de dejar de ser solo lenguaje. Se convertiría en un escenario, y lo que llevaba en la sangre, oculto, negado, controlado, estaba a punto de ser dicho en voz alta. No por mí, por el mundo. Siempre supe que ese día llegaría. Sobrenatural, nada nacido de sangre permanece oculto para siempre. Sin embargo, cuando sucedió, no fue como lo imaginé. No hubo un anuncio solemne, ni preparación, ni tiempo para procesar el impacto. Fue brutal, directo, inevitable. La arena, que hasta entonces había sido mi refugio, se convirtió en un espejo, y el reflejo que devolvía ya no podía negarse. La marca fue revelada a todos, no como una sorpresa para mí, sino como una confirmación. La sorpresa no fue descubrirla. Finalmente fue vista. El mundo ahora sabía lo que yo siempre había sabido en silencio. Mi linaje, mi posible lugar en Valar, el viejo peso que llevaba bajo la piel. No romance sobrenatural. La revelación suele traer alivio, pertenencia, explicación. Para mí, trajo consigo un peso casi físico que descendió de mis hombros y me obligó a ajustar mi postura. Sentí que las miradas cambiaban incluso antes de oír una palabra. El respeto que antes provenía de la arena, ahora provenía de la sangre. Y eso me molestó más de lo esperado, porque todo lo que había logrado allí fue con mi cuerpo, con cálculo, con la autosuficiencia construida en la ausencia. Ahora, eso parecía poco comparado con lo que la marca decía de mí. Historias de lobos, romances paranormales, la marca es una bendición y una condena a la vez. Sentí ambas cosas, pero ninguna me incomodó. A Valar se reorganizó sin pedir permiso. Se abrieron espacios. Los silencios se hicieron más densos. Personas que nunca se me habían acercado comenzaron a observar cada uno de mis movimientos. No por curiosidad, sino por expectativa. Sobrenatural tiene la cruel costumbre de transformar la identidad en función, de reducir quién eres a lo que representas. No quise un trono, nunca lo quise. Pero en ese momento me di cuenta de que no quererlo no significaba no llevar una carga. A pasión, lo que siempre había mantenido bajo control, se agitó de una manera extraña. No pasión por nadie, sino por la verdad expuesta. Una parte de mí quería gritar que nada había cambiado, que yo era el mismo lobo que entró en la arena por decisión propia. Otra parte, más vieja, más profunda, reconoció que todo había cambiado en el momento en que la víctima respondió a la llamada. Romance de hombres lobo él, cuerpo nunca miente cuando la magia antigua despierta. Y el mío había hablado demasiado alto. No hubo celebración. No hubo una cálida bienvenida. Hubo una reverencia contenida, una distancia respetuosa, como si todos supieran que este no era un momento de celebración, sino de recalibración. El mundo se estaba adaptando a mi existencia confirmada, y yo intentaba comprender dónde me dejaba esto, porque ser visto no es lo mismo que ser elegido, y ser reconocido no garantiza ser amado. Sentí algo muy dentro de mí en ese momento, no como un mecanismo de defensa, sino como dolor. Dolor por la vida ordinaria que nunca fue realmente mía, pero que aún me daba la ilusión de anonimato. Ahora, incluso eso me estaba siendo arrebatado. Romance sobrenatural. La marca suele ser el comienzo del viaje. Para mí, parecía el final de un intento de normalidad que nunca admití desear, pero que en secreto atesoraba.
A medida que el círculo se disolvía y los susurros se hacían más fuertes, una presencia se hizo presente, no por el movimiento, sino por su ausencia. Una mirada fija, pesada y antigua. No necesité girar la cabeza para saber quién era. Sobrenatural tiene esta crueldad precisa. Cuando algo se revela, interpela a quienes forman parte del origen. La marca no solo trajo confirmación al mundo, abrió una puerta que había mantenido cerrada durante demasiado tiempo. Permanecí inmóvil. No por valentía, por costumbre. No corrí. No cuestioné. No busqué una explicación. Observé. Evalué. Como quien ya no espera nada. Porque en ese momento comprendí que la revelación no era el clímax. Era simplemente el anuncio de un encuentro inevitable. Y por primera vez, el pasado que siempre había sido una sombra empezó a tomar forma. No como recuerdo, como presencia. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no hubo sorpresa. Hubo reconocimiento, no del tipo emocional, sino estructural, como si dos piezas antiguas finalmente compartieran el mismo espacio. No sentí ira, no sentí alivio, sentí claridad. En el mundo sobrenatural, algunos encuentros no evocan una emoción inmediata porque son demasiado mayores para eso. Pertenecen al reino de lo inevitable. No avanzó. No abrió los brazos. No dijo mi nombre. Y agradecí eso. Cualquier gesto fuera de lugar habría roto la precisión de ese momento. Romance sobrenatural. El reencuentro entre padre e hijo suele estar lleno de drama. El nuestro fue silencioso, casi clínico. Dos lobos evaluándose mutuamente. No como enemigos, no como familia, como fuerzas que comparten un origen común. Me quedé donde estaba. No retrocedí. No avancé. No pedí explicaciones. No acusé. Todo eso habría sido inútil. La ausencia me enseñó que las palabras no cambian el pasado, solo revelan el presente. Observé. Evalué. Como quien ya no espera nada, porque esperar crea deuda emocional, y yo me había pasado la vida saldándola sola. Su mirada transmitía peso, no un arrepentimiento explícito. No había culpa visible, había conciencia. Eso me interesó más que cualquier disculpa. Historias de lobos, romances paranormales. Los alfas están entrenados para mantener el contacto visual. Su mirada no vaciló. La mía tampoco. Ahí fue donde tuvo lugar la conversación, incluso sin sonido. Un viejo diálogo, escrito antes de mí, ahora revisitado. Sentí el embalar conteniendo la respiración. No por curiosidad, sino por instinto. Sabían que ese momento no era de nadie más que de nosotros dos. Sobrenatural crea espacios como este, burbujas de tiempo donde la historia se reorganiza, donde el pasado no se explica, solo se reconoce. No quería un padre en ese momento. Quería entender si el vacío que me moldeó fue una elección o una incapacidad. No hubo abrazo, no hubo rechazo explícito, hubo una distancia consciente, y esa distancia habló más fuerte que cualquier discurso. Él no intentó justificarse, yo no intenté acusar, porque ambos sabíamos, las justificaciones no traen años atrás, las acusaciones no construyen un futuro, no punto romance de hombres, lobo el linaje, se trata menos de sangre y más de continuidad. Y la continuidad requiere más que emoción, requiere presencia real. Algo dentro de mí se relajó ligeramente. No porque doliera menos, sino porque por fin había un rostro en la sombra. Lo desconocido siempre pesa más. Ahora al menos podía medir, evaluar, comparar. Vi allí no a un villano, sino a un hombre moldeado por decisiones difíciles y ausencias acumuladas. Esto no lo absolvió, pero lo explicó. Y la explicación, para mí, siempre ha sido más útil que el consuelo. A pasión. Lo que suele surgir en las reuniones familiares no apareció. Lo que sí emergió fue cautela. Atención plena. Una especie de curiosidad fría. ¿Qué haces cuando no huyes? Porque hasta entonces,
Solo sabía de él lo que no había hecho. Ahora, quería ver qué haría después. Sobrenatural. La prueba no se consigue con palabras. Se demuestra con consistencia. Cuando se rompió el contacto visual, nada se resolvió. Nada se prometió. Nada se rompió. Pero algo había cambiado. No fuera de mí, sino dentro. Por primera vez, no estaba lidiando con un concepto. Estaba lidiando con una presencia. Y la presencia, lo sabía, es donde comienza el verdadero riesgo. Porque permitir que alguien exista de verdad en tu vida implica aceptar la posibilidad de una pérdida. Y aún no sabía si estaba preparada para eso. La soledad, por dura que fuera, me era familiar. Pertenecer, en cambio, exigía algo que había estado evitando durante mucho tiempo: la vulnerabilidad. Y esa posibilidad comenzó a infiltrarse, silenciosamente, preparando el terreno para el siguiente conflicto. No entre nosotros dos, sino dentro de mí. Después de esa mirada, nada volvió a ser igual. No hubo peleas, ni discursos, ni intentos forzados de reconciliación. Había algo peor: la posibilidad. En el mundo sobrenatural, la posibilidad siempre es más peligrosa que la pérdida misma, porque se aprende a sobrellevar la pérdida. La posibilidad exige elección. Y la elección exige responsabilidad emocional, algo que había estado evitando con una precisión casi científica. La mera idea de acercarme despertaba viejas alarmas. Crear un vínculo abre la puerta a la expectativa. La expectativa abre la puerta a la decepción. Decepción, la conocía bien. La ausencia había sido mi maestra, y me enseñó una lección clara: es mejor estar solo que abandonado 2 veces. Romance sobrenatural. La pertenencia se presenta como una cura. A mí me pareció un riesgo demasiado calculado como para ignorarlo. Estaba mirando el embalar ahora desde una perspectiva diferente. Ya no como alguien al margen, ni como un combatiente en la arena, sino como una posible parte de algo más grande. Y eso me inquietó, porque pertenecer significa ser realmente visto. Significa tener gente que note cuando te alejas, gente que perciba cuando cambias. No. Historias de lobos, romances paranormales. La manada no te abandona, pero no tenía pruebas de ello, solo historias. Y las historias no mantienen unido a nadie cuando todo se desmorona. A pasión también cambió de forma. Ya no estaba contenido únicamente por la estrategia. Estaba contenido por el miedo. Miedo a desear un lugar. Miedo a imaginar un futuro que incluyera a alguien más además de mí. Porque el deseo echa raíces. Y las raíces duelen al arrancarlas. El mundo sobrenatural se necesitan conexiones profundas. Y yo he pasado toda mi vida sobreviviendo sin ellas. Hubo noches en las que casi cedí. Casi acepté la idea de que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían ser diferentes. Que tal vez la presencia de mi padre no significaría una repetición. Que tal vez, embalar podría ser un espacio de integración, no de pérdida. Pero inmediatamente después, el mecanismo de defensa se activó. La voz interior, precisa y fría, recordó: sobreviviste solo. No compliques las cosas ahora. No ofrezcas partes de ti que quizás necesites recolectar más adelante. No romance de hombres, lobo el lobo que rechaza a la manada, suele ser retratado como arrogante o herido. Yo no sentía ninguna de las dos cosas. Me sentía lúcido. Al menos así lo justificaba. No rechazaba a las personas. Rechazaba el riesgo emocional que conllevaban, sobrenatural. No le gusta este tipo de control. Pone a prueba. Exige. Crea situaciones donde el aislamiento deja de ser una opción cómoda. El enfoque generó un tipo específico de ansiedad. No miedo al conflicto, sino miedo a la paz. Porque la paz exige bajar la guardia. Y bajar la guardia era algo que mi cuerpo ya no sabía hacer. Había entrenado demasiado para el combate, para la ausencia, para el autocontrol. Pertenecer requería desaprender todo eso.
y desaprender duele más que aprender. Empecé a darme cuenta de que mi mayor conflicto ya no era la figura paterna, ni la marca, ni el estadio. Era la elección silenciosa que se repetía a diario: permanecer protegido por la soledad o arriesgarme a una conexión real. En el mundo sobrenatural, el destino rara vez se impone directamente. Se infiltra en pequeñas decisiones repetidas hasta que el camino queda trazado. Y yo estaba justo en ese punto, donde avanzar significaba riesgo, donde retroceder significaba permanecer completo. Pero incompleto. La soledad me había salvado una vez, pero empezaba a sospechar que también podía destruirme lentamente. Aún así, admitirlo era demasiado pronto. Necesitaba algo que estableciera límites claros, algo que definiera los términos. Si permitía cualquier acercamiento, no sería a ciegas. No se basaría en la emoción. Sería condicional. Y esta condición comenzó a formarse, silenciosamente, como una línea trazada en el suelo entre lo que aceptaba y lo que ya no estaba dispuesta a tolerar. No acepté acercarme por esperanza. Acepté por claridad. En el mundo sobrenatural, la esperanza sin estructura es solo otra forma de ilusión. Y había aprendido a no negociar con ilusiones. Cuando decidí hablar, no fue en un momento dramático. Fue en un espacio neutral, casi impersonal, como quien establece términos antes de firmar un antiguo pacto. Porque en el fondo, eso era exactamente lo que era. Lo dejé claro desde el principio. Nada de títulos, nada de promesas, nada de narrativas preconcebidas sobre la redención. No quería un rey. No quería un alfa idealizado. No quería la versión épica que, romance sobrenatural, suele vender cuando habla de linaje y reconciliación. Quería consistencia, presencia real, lo mismo todos los días, porque la ausencia intermitente es más cruel que la ausencia total. Escuchó. Eso, en sí mismo, fue inesperado. No interrumpió. No se justificó. No intentó suavizar el pasado con explicaciones estratégicas. No historias de lobos, romances paranormales, el poder suele hablar primero. Allí, permaneció en silencio. Y el silencio atento, lo sabía, es diferente del silencio vacío. Aún así, no me relajé. Escuchar es fácil. Quedarse es otra cosa. Le expliqué que no buscaba una reparación emocional. No quería llenar viejos vacíos. Algunas cosas, cuando no suceden en el momento oportuno, nunca suceden. Lo que proponía era simple y difícil a la vez. Si te quedas, quédate plenamente. Si no puedes, no empieces. Embalar próspera, con estándares claros. Yo también. A pasión no participé en esa conversación, y fue intencional. La pasión difumina los límites. Necesitaba límites bien definidos. En el mundo sobrenatural, los vínculos son amplificadores del bien y del mal. No estaba dispuesto a amplificar más dolor. Por eso la situación no era emotiva, era práctica, casi fría, pero honesta. Dije que observaría, que no confiaría de inmediato, que cualquier enfoque se pondría a prueba con el tiempo, no solo con palabras. Romance de hombres lobo, el tiempo es el verdadero juez. Las promesas no sobreviven a las lunas repetidas. La presencia sí. No se ofendió. Tampoco pareció aliviado. Simplemente lo aceptó. Y esa aceptación, sin defensas, sin imposiciones, me conmovió más de lo esperado. Porque por primera vez, nadie intentó ocupar un lugar por la fuerza. No intentó imponerse por la sangre, el nombre ni la jerarquía. Embalar aceptó entrar por la única puerta que mantenía abierta, la de la consistencia observable. Eso no borró nada, pero creó una posibilidad controlada. Y una posibilidad, cuando se delimita, deja de ser una amenaza inmediata. Sabía que era un riesgo calculado. Incluso con las condiciones, aún existía la posibilidad de perder. Pero también había algo nuevo, una decisión consciente. No me empujaba el destino, ni la marca,
ni el peso de sobrenatural. Había decidido minimizar el contacto. No por confianza, todavía no, sino porque seguir defendiéndome me estaba costando más que correr un pequeño riesgo. Al alejarme después de la conversación, sentí algo extraño. Ni alivio ni miedo. Algo más sutil, como si una puerta se hubiera abierto, pero aún no se hubiera abierto. Seguía teniendo el control. Pero ahora, el control incluía la posibilidad de que la otra persona existiera sin invadirme. Esto era nuevo. Y, como todo lo nuevo para alguien que creció en la ausencia, también era incómodo. No sabía si funcionaría, o si debería funcionar. Solo sabía que había establecido un límite claro entre lo que aceptaba y lo que rechazaba. En el mundo sobrenatural se respetan más los límites bien definidos que las emociones mal explicadas. Aún así, quedaba una pregunta. ¿Qué pasa cuando alguien acepta sus condiciones y se mantiene así de todos modos? Esta respuesta no llegaría rápidamente. Llegaría en pequeños gestos, en presencias repetidas, en silencios compartidos que no piden explicación. Un proceso lento estaba a punto de comenzar, y no tenía ni idea de cómo lidiar con algo que no podía controlar de inmediato. Nada cambió de repente, y eso, curiosamente, fue lo que más me desarmó. En el mundo sobrenatural, cuando algo es verdad, rara vez se anuncia con espectáculo. Se repite, permanece. El proceso empezó así, sin promesas, sin discursos, sin intentos de compensar el pasado. Solo presencia, pequeña, regular. Insistiendo en existir incluso cuando no era cómodo. Aparecía, no siempre a la misma hora, pero con la misma intención. A veces no decía nada. Otras veces comentaba algo irrelevante, casi banal. Y yo observaba. Romance sobrenatural. La tentación es interpretar cada gesto como un símbolo. Me negué. Preferí el método. La repetición crea patrones. Los patrones crean previsibilidad. La previsibilidad crea gradualmente algo que se asemeja peligrosamente a la confianza. Los silencios empezaron a cambiar de textura. Antes, el silencio era ausencia. Ahora, era compañía. Esto me confundía, porque me había pasado toda la vida tratando el silencio como algo que había que llenar o evitar. Historias de lobos, romances paranormales. Los lobos más viejos saben que el silencio compartido es un lenguaje profundo. Lo aprendí tarde, y con extrema precaución. A Embalarel lo notó antes que yo, no por comentarios directos, sino por ajustes sutiles, menos tensión en el ambiente, menos anticipación dramática. Como si todos entendieran que esto no era un evento, sino un proceso. Sobrenatural respeta el tiempo cuando se usa como prueba, y cada luna que pasa, sin interrupción, fortalece algo invisible. Probé límites sin anunciarlo. Pequeñas ausencias por mi parte, pequeñas resistencias, sutiles cambios de comportamiento. No para castigar, sino para medir. Él no reaccionó con exigencias. No requirió cercanía. Tampoco se distanció. Permaneció en el mismo lugar. Esto era nuevo. Esto rompió mi modelo interno de abandono. Porque en mi mundo, o la gente invade, o desaparece. Él no hizo ninguna de las dos cosas. A pasión todavía no había espacio allí. Y lo mantuve así a propósito. Lo que se estaba construyendo no era emocional, sino estructural. La emoción vendría después, si es que llegaba. En el mundo sobrenatural, las estructuras frágiles se derrumban cuando la pasión entra demasiado pronto. No quería que se derrumbara. Quería ver si podía soportar el peso del tiempo. Hubo momentos en que casi lo arruiné todo. Casi provoqué una ruptura solo para confirmar mis viejas creencias. Porque confiar lentamente duele más que rechazar rápidamente. El rechazo cierra ciclos. Construir te mantiene vulnerable por mucho tiempo. Aún así, no destruí. Algo dentro de mí, quizás cansado de sobrevivir, quería ver hasta dónde podía llegar. Empecé a notar cambios sutiles en mí. No grandes transformaciones. Pequeñas relajaciones. Una guardia que bajó 1 centímetro. Un pensamiento menos defensivo. Una reacción menos automática.
No. Romance de hombres lobo. La verdadera transformación no ocurre en luna llena. Ocurre en días normales, cuando nadie me ve. Estaba cambiando justo ahí. El lento proceso exigía algo que yo no poseía: paciencia emocional. No paciencia pasiva, sino paciencia activa. La capacidad de no reaccionar de inmediato, de no cerrarme prematuramente, de no interpretar cada gesto como una amenaza o una promesa. Sobrenatural rara vez se expone con extremos. Se expone con constancia, y la constancia es agotadora para alguien que ha aprendido a vivir en alerta máxima. Todavía no confiaba del todo en él, ni en el proceso, pero tampoco podía fingir que ya no pasaba nada. Algo se estaba reescribiendo, capa a capa, y cuanto más avanzaba, más sentía una vieja presión que me subía desde lo más profundo del pecho. Algo que había evitado durante años. Algo que ya no podía contener solo con lógica y control, porque, cuando el tiempo hace su trabajo, acaba dejando espacio para lo que ha permanecido oculto durante demasiado tiempo. Las emociones no expresadas no desaparecen. Esperan. Y me estaba acercando peligrosamente al momento en que lo nunca dicho encontraría voz. No salió como un grito. Nunca lo haría. Los gritos exigen audiencia, y no necesitaba que me escucharan. Necesitaba ser preciso. Cuando hablé, lo hice en un tono bajo, casi técnico, como quien describe un hecho que ha sido revisitado demasiadas veces como para transmitir una emoción desorganizada. En el mundo sobrenatural, la verdadera ira no es ruidosa, es densa, antigua, calculada, y cuando finalmente se mueve, no pide permiso. No hice acusaciones genéricas, no hablé del abandono como concepto. Hablé de momentos específicos, fechas que nadie recordaba, situaciones donde la ausencia fue una decisión activa, no un accidente. Romance sobrenatural. Las confrontaciones familiares suelen estar llenas de lágrimas y catarsis. La nuestra fue quirúrgica. Cada palabra fue elegida con intención. Porque todo lo que había permanecido en silencio durante años había madurado demasiado como para ser expresado sin forma. No hubo drama. No hubo disculpa inmediata. No quería eso. El perdón otorgado antes de la comprensión se vuelve insensible. Y no me interesaba insensibilizar nada. Quería que comprendiera el impacto, que no sufriera, que lo aceptara. Historias de lobos, romances paranormales. Asumir la responsabilidad es el primer acto real de liderazgo, no el título, no la ascendencia, la carga asumida conscientemente. A pasión no se trataba de afecto, se trataba de verdad. Una llama controlada que iluminaba sin quemar todo a su alrededor. Hablé y observé. No buscaba una reacción emocional, buscaba presencia. Y llegó, no a la defensiva. No justificando, presente. Esto perturbó algo dentro de mí, porque había pasado toda mi vida preparada para lidiar con la huida, no con la permanencia. A embalar no estaba allí físicamente, pero sí simbólicamente, porque esa conversación no se trataba solo de dos individuos. Se trataba de patrones heredados, de ciclos que se repiten en sobrenatural cuando nadie los interrumpe conscientemente. Yo interrumpía, no con odio, sino con lucidez. Eso requería más valentía que gritar. Cuando terminé, no hubo un silencio incómodo. Había espacio, un espacio excepcional, donde algo viejo finalmente se había depositado entre nosotros. No para resolverse allí, pero para que ya no lo cargara solo. Romance de hombres lobo. Hay batallas que definen destinos sin derramamiento de sangre. Esa fue una de ellas. No me sentí más ligero de inmediato. La ira expresada no desaparece, se transforma. Y en ese momento se estaba transformando en algo más complejo. Discernimiento. Ya no era prisionero de lo que nunca se dijo. Ni estaba sanado. Estaba consciente. Y la conciencia cambia las decisiones que tomas después. Al alejarme de esa conversación, sentí un cambio en mi interior. No una cura, una apertura,
un espacio donde antes solo había contención. Esto era peligroso, porque el espacio vacío exige ser llenado, y el siguiente paso requeriría algo que había estado evitando desde el principio, una decisión activa, no basada en la defensa, no basada en el miedo, sino en la intención. Estaba llegando a un punto en el que reaccionar al pasado ya no era suficiente. Tendría que elegir qué hacer con el presente, y esa elección, lo sabía, no me garantizaría nada. Sobrenatural, elegir siempre implica un riesgo, pero también es la única manera de dejar de ser simplemente un producto de la propia historia. Y la pregunta ya no era si estaba listo para confiar plenamente. Era otra, más incómoda. ¿Estoy dispuesto a intentar pertenecer, incluso sin certeza? No fue un abrazo, no fue una escena bonita, ni un gesto que resolvería años en segundos. En el mundo sobrenatural, las decisiones más importantes casi nunca son cinematográficas, son silenciosas. El punto de inflexión llegó en un momento cualquiera, de esos que nadie escribiría en una canción épica. Y quizás precisamente por eso fue definitivo. Me di cuenta de que ya no solo reaccionaba. No solo evaluaba los riesgos. Algo dentro de mí había cambiado. Por primera vez, la soledad dejó de ser solo una protección y empezó a sentirse como un límite cómodo y familiar, pero demasiado pequeño para quien era ahora. Romance sobrenatural crecer no se trata de ganar poder, se trata de expandir la capacidad de mantener relaciones sin perderse en ellas. No confiaba del todo. Eso es importante. La decisión no surgió de la certeza, sino del agotamiento de vivir siempre a la defensiva. Vivir preparado para la pérdida te mantiene vivo, pero no completo. Ya no quería existir solo como reacción al abandono del pasado. Historias de lobos, romances paranormales. Llega un momento en que el lobo deja de huir de la manada, no porque crea ciegamente en ella, sino porque entiende que huir también es una elección, y una elección demasiado solitaria para ser neutral. Elegir pertenecer, para mí, no significó bajar la guardia. Significó correr un riesgo consciente. Decidí intentarlo, no porque el pasado se hubiera resuelto, no porque el futuro estuviera garantizado, sino porque permanecer encerrado ya no parecía valentía, parecía miedo disfrazado de control. En el mundo sobrenatural, el miedo siempre se disfraza de virtud cuando no lo afrontamos directamente. La pasión, aquí, adquirió una forma diferente. No fue una intensidad ciega, fue un compromiso silencioso, la decisión de estar presente incluso cuando el impulso era retirarse, permanecer incluso cuando sería más fácil desaparecer. Esto no es romántico en el sentido clásico, pero es profundamente transformador, romance de hombres lobo amar. A la gente, al territorio, a la manada, exige una decisión diaria. Y por primera vez, estaba dispuesto a tomarla. No anuncié esta decisión. No era necesario. Las verdaderas decisiones se manifiestan en el comportamiento, en cómo eres, en cómo respondes, en cómo no huyes cuando las cosas se ponen difíciles. Embalarse dio cuenta poco a poco. No como una celebración, sino como un ajuste natural, como si algo finalmente estuviera tomando forma. Sobrenatural reconoce cuando alguien deja de luchar contra su propio destino y comienza a integrarlo. Pertenecer no borró mi historia, no curó todas las heridas, no transformó la ausencia en presencia retroactiva, pero cambió de rumbo. Ya no era solo el heredero sin trono, ni el lobo en la arena, ni el hijo de la sombra. Era alguien que eligió no repetir el patrón. Alguien que decidió que la defensa ya no sería su único lenguaje. Sabía que seguiría habiendo conflictos, que la confianza se construiría poco a poco, que habría recaídas emocionales. Pero ahora había algo diferente que lo sustentaba todo. La intención. Romance sobrenatural. La intención es magia aplicada a la vida real. No lo resuelve todo, pero cambia lo posible. Y mientras permanecía allí, presente, consciente,
Algo viejo dentro de mí finalmente comenzó a reorganizarse. No como un final feliz, como un verdadero comienzo. Un comienzo que no niega el pasado, pero que tampoco es prisionero de él. Lo que vendría después aún no estaba escrito. Él no es solo el hijo abandonado, no solo el heredero de un linaje antiguo. Es alguien que sobrevivió a la ausencia y ahora aprende a existir además de ella. Y quizá la pregunta que queda no es sobre él. Quizás se trate de ti. ¿Cuántas partes de ti se han vuelto demasiado fuertes simplemente para sobrevivir? ¿Cuántas emociones has aprendido a controlar cuando en realidad necesitabas sentirlas? ¿Sigues defendiéndote o ya has empezado a elegir pertenecer? En el mundo y en Sobrenatural, la verdadera transformación no ocurre cuando el dolor desaparece. Sucede cuando dejamos de huir de ello. Algunos niños no se descontrolan cuando se les deja solos, se vuelven demasiado fuertes, y luego necesitan volver a aprender a sentir. Si esta historia te resonó, esto no fue un accidente. Aquí hablamos de identidad, sombra, pertenencia, liderazgo, romance sobrenatural, romance paranormal, historias de lobos, manadas, pasión y todo lo que forma quienes somos cuando nadie nos mira. Suscríbete al canal para continuar este viaje. Activar las notificaciones, para que no te pierdas los próximos capítulos, porque esta historia no termina aquí. Y ahora cuéntame en los comentarios, ¿en qué momento de tu vida sigues simplemente sobreviviendo? ¿Cuándo podrás empezar a vivir?